Queridos hermanos, hoy celebramos la solemnidad del Domingo de Ramos. Es el pórtico, la puerta de entrada a la Semana Santa. Semana que este año será muy peculiar, que celebraremos con templos vacíos, con calles silenciosas, pero que a lo mejor será momento propicio para tener un momento de mayor interioridad, de oración y de reflexión en la vida de las familias. Este año leeremos el Evangelio de Mateo, donde se contará, donde Mateo nos relatará la pasión del Señor. Y este Evangelio nos permite ponernos en la mejor ambientación para la celebración del Tríodo Pascual. Vamos a intentar reflexionar desde este Evangelio, siguiendo la peculiaridad de este evangelista, en la forma y en la manera como nos va a contar la pasión y la muerte de Jesús. Primer aspecto a mirar. Jesús tiene conciencia de su pasión. Jesús sabe a qué se está enfrentando. Por eso Él dirá un poco más antes, en el Evangelio de Mateo, antes del relato propiamente de la pasión, dirá: el Hijo del Hombre va a ser entregado para ser crucificado. Jesús sabe a lo que va. Jesús sabe lo que se le viene encima. Jesús está dispuesto a asumir su propia Pascua. Jesús ha tomado conciencia, ya lo dice también Mateo en su relato de la pasión. Jesús dice: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Jesús asume su pasión y su muerte. En estos días también nosotros estamos pasando momentos difíciles por esta enfermedad, por este virus que nos contagia y que incluso muchísimas veces nos puede llevar hasta la muerte. Hemos asumido en estos momentos circunstanciales, en estos momentos de dificultad, hemos asumido lo que nos está pasando. ¿Y cómo lo hemos asumido? Como lo asumió Jesús, con un espíritu de entrega generosa, con un espíritu de perseverancia, con un espíritu de abandonarse en las manos del Padre, que no significa una espera pasiva, porque nosotros tenemos que hacer todo lo que está en nuestras manos por salir de esta situación, pero asumiendo esta situación, no con dramatismos, no con desesperación, sí a lo mejor con un poco de miedo y de temor, pero poniendo nuestra esperanza y nuestra confianza en Dios, como la puso Jesús en su pasión, como lo hizo Jesús hasta el final al morir en cruz. Segundo aspecto a reflexionar, a mirar: la traición de Judas. El Evangelio de Marcos no cuenta que Judas pidiera recompensa por entregar a Jesús. Son las autoridades religiosas las que le intentan dar dinero. En cambio, Mateo
presenta a Judas pidiendo a los sumos sacerdotes, a los ancianos, a las autoridades judías del pueblo de Israel, pidiendo recompensa por entregar a Jesús. ¿Qué me dan si les entrego a Jesús? Y las autoridades religiosas, sumos sacerdotes, acordarán con él en 30 monedas de plata por entregar a Jesús. Judas vende a Jesús por dinero. Mateo intenta remarcar que dinero y poder van juntos. Pero cuando el dinero está en manos de los poderosos, de aquellos poderosos que no tienen ética ni valores en su vida, es peligrosísimo. Porque puede terminar en torturas, en secuestros, puede terminar en comprar gente inocente, niñas o niños, muchísimas veces para dedicarlos a la prostitución. Puede llevarnos hasta la corrupción y muchísimas veces a matar, como ha pasado con Jesús. Que nosotros podamos no llenar nuestros corazones de ambiciones y sobre todo de codicia por la riqueza y el dinero, porque perjudicaría muchísimas veces nuestra vida si no hemos puesto el dinero como un medio y a lo mejor lo hemos convertido en un fin. Por eso es importante que nuestro corazón se desprenda y nuestro corazón esté dispuesto a ser generoso, dispuesto a darse, a entregarse, dispuesto a gastarse y a desgastarse por los demás. Tercer aspecto a reflexionar: la oración de Jesús en el huerto de Getsemaní. Mateo nos cuenta que Jesús va con sus discípulos al huerto y se lleva a 3 de ellos para orar. Y adelantándose un poco, empieza a orar de esta manera: Padre mío, si es posible, aleja de mí este cáliz, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Son las primeras palabras que brotan de Jesús, de su corazón, en un primer momento. Pero Mateo también nos cuenta que después Jesús vuelve a rezar, vuelve a orar, y dirá: Padre, si no es posible que pase sin que beba yo este cáliz, que se haga tu voluntad. En el primer momento miramos que Jesús afirma, Jesús desea que pase este cáliz, como nos pasa muchísimas veces a nosotros. No queremos pasar por dificultades, no queremos atravesar penurias, muchísimo menos la enfermedad, el sufrimiento, el dolor, la muerte. En el segundo momento Jesús dice: si no es posible que pase sin que yo lo beba, que se haga tu voluntad. Es decir, Jesús está asumiendo que si no es posible que pase este sufrimiento, Él quiere asumir
lo que Dios le esté pidiendo. Estos dos momentos los podemos unir en estos momentos de dificultad. También nosotros podemos decirle a Jesús, lucharemos con todas nuestras fuerzas. Nosotros también le podemos decir a Dios, lucharemos como Jesús con todas nuestras fuerzas, con todo lo que esté a nuestro alcance, con la ciencia, con la tecnología, con todo lo que se nos diga para salir de esta situación de epidemia, para salir de esta situación. Pero nos queremos colocar como Jesús en tus manos, Señor. Y queremos decir también que se haga lo que Dios quiera. Cuarto momento a reflexionar. La neoviolencia en Jesús. Quizá para entender este pasaje o este momento del relato en la que uno de los que están con Jesús le corta la oreja al siervo del sumo sacerdote, leyendo a otro autor, comentaba que para entender este pasaje es importante retomar el pasaje de Daniel en el capítulo 7, donde Daniel en una visión ve que del mar salen 4 bestias hacia la playa de la vida. Y cada una va luchando con la otra y cada una se va comiendo a la otra. Y cada vez se vuelven más bestias. E inmediatamente aparece en la visión un anciano con vestiduras blancas como la nieve, con unos libros en las manos, y se sienta. Y aparecerá sobre la nube del cielo una figura como de hombre, a quien este anciano le dará el poder para poder juzgar, para poder solucionar este problema del mal. Como interpretan muchísimos autores, ese anciano es el Padre Dios, el Padre bueno, que le da a Jesús poder, para solucionar los problemas, no con la violencia, no devolviendo mal con mal, sino que al contrario, este personaje, esta figura de hombre que se le atribuimos a Jesús, vino para humanizar, para hacernos más plenamente humanos, para darle el rostro humano a todas las situaciones de esta vida, y particularmente en las más difíciles. ¿Cuántos hermanos nuestros que tienen que salir en estos momentos de dificultad para enfrentar el contagio, la epidemia? Médicos, enfermeras, enfermeros, personal sanitario. Tienen que darle rostro humano a las actividades que desempeñan con aquellos enfermos, con aquellas personas que están muriendo. Y no se desesperan y no se violentan. Y no juzgan a Jesús. Y no echarán la culpa a Jesús. Sino que al contrario, intentarán llenar de alegría y de esperanza el rostro de los que sufren. Ánimo, queridos hermanos. Quinto momento o quinto aspecto a reflexionar. Los sufrimientos morales
de Jesús. Mateo intenta resaltar no solo los sufrimientos físicos, la flagelación, la coronación, la muerte o la crucifixión en cruz. Mateo intenta resaltar aquellos sufrimientos morales que son los que duelen más, la burla, la mofa, el desprecio. Jesús ha tenido que atravesar todas estas situaciones, porque durante su pasión se burlan de él, lo insultan, lo calumnian y se burlan de él porque piensan que es una especie de iluso, de soñador, de mentecato, de fanfarrón. Los sufrimientos físicos duelen en el cuerpo y duelen en una parte del cuerpo. Me duele la cabeza, me duele el estómago, me duelen los dientes. Los sufrimientos morales que se dan en el alma nos dan un dolor intenso a toda la persona. Y por eso Jesús ha sufrido en el cuerpo y en el alma. Y ha asumido estos dolores porque se ha querido solidarizar con nosotros. También nosotros atravesamos muchísimas veces los dolores físicos, como la enfermedad. Pero muchísimas veces nos duelen mucho más los sufrimientos morales, como el desprecio, el abandono, la soledad, la falta de cariño y de ternura de los nuestros en los momentos difíciles, en los momentos que atravesamos dificultades, donde más queremos ser escuchados, acogidos, queridos. Sexto momento a reflexionar. Las tentaciones de Jesús. Mateo nos presenta ya desde el inicio de su evangelio que Jesús es tentado, y es tentado como hombre, es decir, como nosotros. Y es el demonio, así lo presenta Mateo con ese estribillo: si eres hijo de Dios. Intenta cuestionarlo. Intenta a ver si Jesús cede. Y no responde y no se comporta como hombre, sino que va a hacer uso de su categoría divina. Y como dirá la carta a los Filipenses en este día, Jesús no hizo alarde de su categoría divina. Al contrario, se despojó de todo y pasó como uno de tantos, como un siervo, como un esclavo. Si eres el Hijo de Dios, haz que esas piedras se conviertan en panes. Jesús no quiere hacerlo. Jesús quiere responder y vivir como hombre, para hacerse hermano nuestro, para hacerse como uno de nosotros. Jesús quiere solidarizarse con tantos hermanos nuestros, hombres y mujeres, que se ganan cada día el pan con el sudor de su frente. Si eres hijo de Dios, le vuelve a decir el demonio, tírate de arriba del templo hacia abajo, que los ángeles te recogerán, porque así está escrito.
El diablo quiere que Jesús haga el espectáculo. El diablo quiere que Jesús haga un show para que todos le vean y le aplaudan. Pero Jesús quiere comportarse como todo hombre. Si alguno de nosotros nos tiráramos de la parte más alta de un edificio, pues nos romperíamos la cabeza y los huesos del cuerpo. Jesús sabe que no se puede tirar, porque se rompería la cabeza, se rompería los huesos de su cuerpo. Estas mismas tentaciones se las ha presentado el demonio a lo largo de su vida. Y Mateo nos las vuelve a recordar en la cruz, donde pasan muchos y le dicen: si eres hijo de Dios, bájate de la cruz y sálvate. Qué fácil hubiera sido que se hubiese bajado Jesús, ¿no? Lo hubiesen seguido montones, solo por interés. Y también las autoridades religiosas que pasan se burlan también de él. Ahí está. Si ha puesto su confianza en Dios, que venga Dios a salvarlo. Que se baje de la cruz y creeremos en Él. ¿Dónde está aquel Dios en el que ha puesto su confianza, que no viene a salvarlo? Eso le duele mucho más a Jesús. Que jueguen con sus sentimientos y su relación personal, su relación de intimidad con Dios, con sus sentimientos religiosos. Ahí están presentes nuevamente las tentaciones de Jesús. ¿Cuántas veces a lo largo de nuestra propia vida nosotros queremos tener un Cristo milagrero? ¿Cuántas veces nosotros a lo largo de nuestra vida queremos un Dios que nos haga las cosas fáciles? Dios nos regaló inteligencia y libertad para que con inteligencia y con libertad, con nuestra mente y nuestro corazón, le respondamos e intentemos solucionar nuestros problemas, como ahora lo tenemos que hacer en estos momentos de dificultad, en estos momentos de pandemia, poniendo todos nuestros esfuerzos humanos, la ciencia, la técnica, las personas que nos pueden ayudar. Tenemos que hacerlo. No tengamos miedo y no cedamos a las tentaciones del demonio, pidiéndole solamente a Dios como si Dios fuera el mago de nuestras propias vidas. Hagamos lo que está en nuestras manos y con la oración pidámosle que nos ayude, que nos inspire a salir de estas situaciones con los mejores medios que nosotros podamos usar, bajo la ayuda y la protección de Él. Séptima cuestión a reflexionar: el suicidio de Judas. Es Mateo, el evangelista, que coloca este acontecimiento. Y al parecer Mateo lo coloca para mostrar la inocencia de Jesús. Judas, cuando se ha dado cuenta, cuando ha calibrado bien, cuando ha reflexionado bien, se da cuenta de lo que ha hecho y se arrepiente, pero se desespera porque no está confiando realmente en el amigo Jesús. Porque Jesús le ha llamado al momento que lo ha entregado amigo. Pero Judas no ha conocido realmente lo que es la amistad de Jesús. Y desesperado va donde los sumos sacerdotes y les dice que aquí está su dinero, que no quiere saber nada porque ha mandado a la muerte un inocente.
Ellos no le harán caso, y al desesperarse les tirará las 30 monedas de plata, que ellos recogerán para hacer luego un campo, un cementerio para extranjeros. ¿Cuántas veces nosotros a lo mejor hemos traicionado a Jesús? ¿Y cuántas veces a lo mejor nos hemos desesperado porque le hemos fallado? Significa que no hemos conocido el corazón de Dios y mucho menos el corazón misericordioso de Jesús. Jesús no es un revanchista. Jesús no es uno que se cobra lo que le hacemos, mucho menos Dios tampoco. Tendríamos que tener la actitud de Pedro, llorar amargamente, porque no hemos sido fieles a Jesús, porque no hemos sido fieles a Dios, y con el corazón contrito y humillado, pedir perdón por estos momentos a lo mejor de traición, de negación de Jesús. Octavo momento a reflexionar. La mujer de Pilato. Esto también lo cuenta solo Mateo. Cuando Jesús es llevado ante el gobernador Pilato, que es llevado por las autoridades religiosas del mundo judío, para que Pilato lo juzgue, para que Pilato lo condene a muerte, ya que ellos no tenían muerte. La mujer de Pilato le manda una misiva a su marido, a su esposo, diciéndole: no te metas con este hombre que es justo, porque he tenido un sueño difícil. Mateo, de alguna forma, quiere mostrar la actitud cariñosa de la mujer en la vida de Jesús. Recuerden que a lo largo de la vida de Jesús y a lo largo de su ministerio, de su vida pública, lo acompañan muchas mujeres a las que Jesús había sanado y de las que había sacado, como dicen los evangelios, muchos demonios. Lo acompañan con sus bienes, con su servicio, lo atienden, lo ayudan, lo encariñan. Y muchísimas de ellas estuvieron, aunque de lejos, junto a la cruz. Porque recuerden que las mujeres no tenían participación y por lo tanto no eran tomadas en cuenta en el mundo judío. Sin embargo, están ahí, acompañando, aunque sea desde lejos, a Jesús. No se han corrido como los varones, como los discípulos. Mujeres valientes, decididas, abnegadas, generosas, entregadas. Mujeres que dan vida, que defienden la vida, que están dispuestas a morir defendiendo la vida y la vida de los suyos. Noveno aspecto a reflexionar. La palabra de Jesús. Jesús, estando crucificado en cruz, con voz potente dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Muchos piensan y muchos afirman que reza el Salmo 22, que es un salmo del que está pasando los tormentos más crueles, pero que al final termina el salmo, el que lo reza termina lleno de esperanza, sabiendo que su Dios no lo defraudará, que su Dios no lo abandonará. Que nosotros también no nos desesperemos en estos momentos difíciles, en estas circunstancias adversas para nuestra vida. Que confiemos, llenos de esperanza,
en que Jesús no nos va a abandonar, en que Dios no nos va a abandonar como no ha abandonado a su Hijo. Por eso al final Jesús terminará abandonándose en las manos del Padre. Último momento a reflexionar. El grito de Jesús en la cruz. Cuenta el evangelista que dando un fuerte grito expiró. Marcos, ante la muerte de Jesús, nos cuenta que la cortina del cielo se rasgó de arriba abajo, haciendo paralelo con la cortina del santuario, del Santo Santorum. El misterio se ha revelado. Lo invisible se ha hecho visible. El Dios eterno, el Dios escondido, se ha revelado en Jesucristo y se ha revelado para nuestra salvación. Mateo también resalta que desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, desde la hora sexta hasta la hora nona, el cielo se cubrió de tinieblas, se oscureció. Y podemos resaltar dos cosas. El terremoto. Las piedras dice que se rajaron, la tierra tembló. El otro aspecto a resaltar es que muchos muertos salieron de sus sepulcros y después de resucitar Jesucristo se aparecieron en la ciudad santa a muchas personas. Es curioso que el centurión romano, un pagano, al ver cómo había muerto Jesús y las circunstancias que se dieron tras la muerte de Jesús y las circunstancias que se dieron en los momentos últimos de Jesús, el centurión romano ha terminado diciendo: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios, porque ha podido contemplar la majestad, la serenidad, el porte de hombre de Jesús, ecce homo. Y desde la humanidad de Jesús, en la humanidad de Jesús, sencilla, transparente, ha podido descubrir la divinidad. Que nosotros también en estos momentos de dolor, de desesperación, en estos momentos en que muchos hermanos nuestros que se han contagiado se desesperan, a lo mejor gritan de desesperación. Y también muchos de nuestros hermanos, al ver a sus parientes que se mueren y se mueren lejos de ellos, porque no pueden verlos ni despedirse de ellos, sufren mucho, cuestionan a Dios, se rebelan contra Dios. Que puedan volver a la calma y contemplar la cruz de Jesucristo y contemplar al crucificado, que también tuvo momento de dificultad en la cruz, y que el grito de Jesús es nuestro grito, pero no es un grito de derrota, porque ¿qué crucificado, estando tanto tiempo en la cruz, tendría fuerzas para gritar? Sin embargo, Mateo coloca en los labios de Jesús este grito antes de morir, que no es grito de derrota, es grito de victoria, es grito de esperanza, porque sabe que Dios no lo abandonará, porque sabe el abandonado, porque sabe que abandonándose en las manos del Padre,
conseguirá la victoria final. Y así será. Quiero terminar con esta frase. Cristo resucitará. Cristo vencerá a la muerte y nos dará una vida nueva y una vida definitiva. Aleluya. Amén. Quiero dejar también algunas interrogantes, algunas preguntas para que ustedes de repente, de manera personal o en familia, puedan reflexionar en este Domingo de Ramos. El profeta Isaías nos presenta un siervo que sufre ultrajes y que sin embargo no se desespera porque sabe en quién ha puesto su confianza y su esperanza. ¿Nos desesperamos nosotros en estos momentos? ¿O sabemos en quién hemos puesto nuestra confianza y nuestra esperanza? Segundo momento que les puede servir de reflexión, o segunda pregunta, o segunda interrogante. Cristo no hizo alarde de su categoría divina, sino que al contrario se anonadó, se rebajó y pasó como uno de tantos, como un siervo, como un esclavo, como un servidor. Pasamos nosotros por este mundo, queremos pasar por este mundo, por nuestras comunidades, por nuestros vecindarios, como uno más, solo dispuestos a servir como Jesús. Tercera y última pregunta. ¿Estamos dispuestos a entrar en nuestra propia pasión, siguiendo un poco las recomendaciones que nos dan los evangelistas, y en este caso Mateo, que son los gestos y los sentimientos de Jesús durante y a lo largo de toda su pasión? Los invito a releer el Evangelio de Mateo con calma, con tranquilidad, con devoción, para hacer lo suyo, para que haciendo lo suyo puedan reflexionar a la luz de estas tres preguntas, de estas tres pequeñas preguntas que yo he querido plantearles para ayudarles en la reflexión. Feliz día de Domingo de Ramos. Amén.